Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con un escritor veterano en cuanto a escritura, pero joven en cuanto a publicación. Eduardo Martínez Bonet. Nace en Navajas, Castellón, en el año 1946. A los 14 años deja el Instituto Laboral de Segorbe, donde estudia bachiller para ingresar en el mundo laboral, cuya empresa se desplaza a Aldaya, Valencia, arrastrando a una parte importante de sus obreros. Durante 2 años realiza funciones de pinche, que compagina con la escuela nocturna de Don Juan Martínez Torres, donde realiza estudios de mecanografía, contabilidad y cultura general. Pronto forma parte del equipo administrativo de la empresa en el área de contabilidad. Pero su vocación es puramente comercial y es requerido por distintas empresas para ocupar puestos gerenciales de las mismas. Su gran devoción es la radio, tomando contacto con Radio Valencia, quien lo designa corresponsal en Aldaya. A los 35 años hace las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, consiguiendo poderse matricular en primero de psicología, estudios que no puede terminar por razones más que obvias. Ha creado una familia junto a Juana, su esposa, y sus 4 hijos, lo que requieren muchas horas de trabajo y dedicación. En sus horas de asueto y en el aspecto social preside el Centro Cultural y Recreativo, en el deportivo preside la directiva que sustenta a la Aldaya Unión Deportiva y en el aspecto político saca tiempo para ser edil del CDS durante una legislatura. Colabora con radios municipales, tanto en Aldaya como en Alacuás, con el programa de su creación, La Hora Bruja, programa de tertulias sociopolíticas y culturales. En su pueblo natal, Navajas, es requerido para poner su voz a todo tipo de actos deportivos y culturales, a lo que accede gustosamente y de una forma totalmente altruista. Su gran afición a la escritura le da salida a través de redes sociales, hasta que toma la decisión de escribir para publicar su primera novela, su ópera prima. Caminando hacia el último viaje, es la ópera prima del autor valenciano Eduardo Martínez Bonet. Esta es la historia de un escritor que decidió que necesitaba un cambio de escenario, un escape de la rutina monótona que había dominado su vida en los últimos años, y emprende un viaje a una isla paradisíaca para reencontrarse consigo mismo. Y, mientras contemplaba el resplandor del océano extendiéndose ante él, sintió una chispa de esperanza arder en su interior. Tal vez aquí, en este paraíso perdido, encontraría la inspiración que tanto ansiaba. Sin embargo, su escapada toma un giro inesperado cuando un macabro descubrimiento sacude la tranquilidad de la isla, el cuerpo sin vida de un huésped del mismo complejo donde él se hospeda. Este evento perturbador despierta su curiosidad y su instinto de escritor, llevándolo a investigar por su cuenta lo que parece ser un asesinato inexplicable. En su búsqueda de respuestas, se verá envuelto en una red de secretos oscuros y peligrosos, donde cada nuevo descubrimiento lo acercará más a la verdad, pero también lo pondrá en mayor riesgo. Capítulo 1. Julio de 2026, el último compromiso adquirido con mi editorial ha finalizado, libro escrito, corregido, impreso y entregado, promoción realizada y ahora a esperar resultados, promesa cumplida y paso hoja sin ningún tipo de aflicción. Mi tren como escritor ya llegó a su estación final, donde el convoy ya no se asea, simplemente se desguaza. Todavía me queda mucho por experimentar y por crecer como ser humano, y todo ello sin tener que preocuparme de llevarlas a puntos extremos para dar placer a un editor, mercader obsesionado con la obtención de pingues beneficios a costa de lectores que creen conocerme y a los que suelo traicionar poniendo en mis palabras todo tipo de anhelos que jamás vivirán, porque no son reales, sino producto de una imaginación desbordante, puesta al servicio del ávido ser que busca en estos textos ver cumplida su supuesta frustración de expresar sus inquietudes y emociones, tal vez por pudor o quizás por desconocimiento de su aptitud para ello.
Pero el tiempo pasa inexorablemente y el hábito me exige seguir escribiendo, me relaja, me sosiega y me mantiene vivo y expectante ante tanta miseria e injusticia acumulada a lo largo de los siglos, y sin que nadie intente al menos poner seriedad anteponiendo las necesidades más elementales de sus semejantes, a su propio lucro personal. Y a fuerza de verlo y vivirlo durante años y años, décadas y siglos, nos parecen de una naturalidad e ingenuidad abrumadora y aplastante. Por todo ello me retiro, y escribo con el fin de tratar de mostrarme a mí mismo tal como soy y pienso, y de paso cumplir un compromiso. Haré un diario, en un lugar lejano, donde nadie sepa de mí, ni de mis intenciones. Viviré de los beneficios obtenidos por mi profesión de soldador de palabras y agotaré mi vida descuartizando mis riquezas con el fin de llegar a la pobreza al final del viaje. En el guión que el escritor de buenas costumbres e injustificable actitud prepara a la hora de acometer un nuevo proyecto, no deja nada a la improvisación ni al estado de ánimo de un día cualesquiera, sigue una línea narrativa perfectamente definida, con una presentación, un nudo narrativo y un final feliz. Demasiado exacto todo para ser cierto, y así un libro y otro, haciendo reír o llorar según el editor recomiende, al menos así ha sido a lo largo de mi vida. Pero llegó el momento de escribir, dejando que sean la circunstancia de cada día las que decidan qué decir y qué hacer a la hora de sacar las palabras de este folio en blanco. Me marcho, a una isla caribeña, de las Antillas, próxima a la Martinica con fiestas y con ron, un equipaje liviano pero cargado de convencionalismos, lápiz y papel y muchas ganas de vivir mi último viaje y alcanzar un objetivo gratificante, pero exento de mercantilismo. 15 de julio de 2026. Una de las 7020 islas que conforman el archipiélago caribeño de las Antillas en el Océano Atlántico, un hotel construido en 1946 una vez finalizada la Segunda Gran Guerra, por un matrimonio alemán, Florian y Melanie, que buscaban en aquella isla olvidar el horror de una guerra que nunca debió de existir. Florian, de aspecto teutón, alto fornido, rubio y de ojos azules, había luchado bajo las órdenes del mismísimo Hitler, mientras Melanie, morena de ojos y cabellos negros, esbelta y de actitud delicada, hacía gala de su profesión, enfermera, entre los nativos ganándose poco a poco su confianza. Ambos berlineses y que se conocieron cuando Florian, herido, convalecía en un hospital de la capital del Tercer Reich. Aquel hotel fue durante años refugio de seres venidos desde Europa, que huían de las atrocidades cometidas en aquella contienda. Actualmente, es administrado por la tercera generación que le ha dado un giro total, sorprendiendo al solitario viajero por su sencillez, simplicidad y, si me apuran, inocencia, todo ello propio de un espíritu sensible, humilde y entregado a los demás, que dejó sus huellas de identidad en unas habitaciones donde llama poderosamente la atención el gran tamaño de la cama y los mullidos y confortables divanes, una mesa donde se ha combinado la caña con el cristal, situada a la altura de un gran ventanal que desnuda las arenas blancas, y el azul turquesa de un firmamento perfilado sobre un horizonte, donde el cielo se une a un mar verde cristalino. Observo sobre las blancas y finas arenas, huellas de pies que desde el agua llegaban hasta mi espléndido ventanal. Me llamó la atención el haber sido observado nada más llegar. No quise hacer demasiado caso de lo ocurrido, ya que no estaba allí para descifrar situaciones, sino para hacer realidad un sueño, el sueño de mi último viaje. Después de una confortable ducha, y vestido con un pantalón de lino y una camisa de algodón, todo ello blanco, dejando al descubierto mis antebrazos todavía pálidos, como todo mi cuerpo, me dispuse a salir a desayunar. Un magnífico buffet me esperaba donde la fruta tropical ponía un color especial. Solo visto en aquellos lares, una somera visión de las personas que ocupaban la mitad del comedor, me llevó a elegir una mesa en la parte opuesta a donde se aglomeraban los turistas que gritaban más que hablaban en aquella torre de Babel, que era lo que se desprendía de aquel ensordecedor murmullo. No tardó en aproximarse un camarero con rasgos taínos, originarios de las Antillas Menores, y preguntó tras saludarme en un perfecto inglés: ¿El señor tomará té o café? Buenos días, sí gracias, café. Le respondí en español, y él me sonrió a la vez que me preguntaba en una mezcla de español y criollo, cuál era mi nacionalidad. Algo curioso resultaba aquel incipiente interrogatorio, le respondí un tanto contrariado. Español, por favor el café, gracias. Estaba tomando unas notas de lo que observaba,
cuando una voz femenina bien modulada y en un español perfecto me despertó de aquel corto pero profundo letargo y me animó a levantar la vista del cuaderno de campo, y curiosear el lugar de donde procedía la voz un tanto autoritaria, que exigía más que solicitar, el lugar en la mesa que debía ocupar la persona que se suponía le acompañaba. Mi intuición de escritor avezado me dio la respuesta de inmediato: una hermosa mujer que debía rondar los 50 años, acompañada de su esposo, aparentemente mucho mayor que ella, y se disponían a desayunar en la mesa contigua a la mía. Ella, bronceada por el sol caribeño y modales más que estudiados, solicitó té, y un zumo para su esposo, que resoplaba por el calor del exterior de este acondicionado habitáculo. Era presumible que venían de dar un paseo matutino. Él se encontraba de espaldas a mí y ella ocupaba la izquierda de aquella mesa, ofreciéndome un perfil que difícilmente pasaba desapercibido para mi inquisidora mirada. Un rictus de suma frialdad e indiferencia salía de su rostro, tal vez fuera, y digo tal vez, por la monotonía de los días que supuestamente había pasado en aquel lugar, donde los guiris, con sandalias y calcetines y sus camisas amplias y floreadas abundaban, rompiendo el encanto de la estancia que tan sutilmente había sido ambientada, y sus voces encubrían el sonido siempre estimulante de aquel mar. Por un momento su mirada se cruzó con la mía, de una forma veloz e indiferente. Fue entonces cuando pude apreciar bajo aquel manto de cremas bronceadoras unos ojos azules, luminosos pero tristes a la vez. Mi imaginación me llevó a pensar que esta mujer estaba desubicada. Ella seguramente adoraba la playa de la Concha de San Sebastián, por las mañanas, y almorzar en el hipódromo de Lasarte, jugar una partida de cartas, e ir en busca de su amante por las tardes, mientras su esposo, respetable empresario que había heredado y amasado una gran fortuna, reposaba de una jornada de trabajo en el casino de la calle mayor de la ciudad. O tal vez, él fuera un consagrado productor cinematográfico de vacaciones con su fiel esposa. Poco me importa. Yo no estoy aquí para complicar mi existencia. Yo he llegado a este lindo lugar para escribir el diario de mi último viaje, y cumplir con el objetivo marcado. Acabé mi desayuno, un poco de fruta y un buen café, recogí el lápiz y mi cuadernillo de campo, y me dispuse a salir con el objeto de acercarme al mar y saborear el aroma a salitre que desprendía el océano. Al pasar cerca de la mesa de aquella extraña pareja, saludé mirando al horizonte con unos buenos días. Recibí la respuesta de aquel caballero que, medio incorporándose, me respondió: buenos días tenga usted. Su esposa seguía absorta hojeando aquel periódico, que desde la Martinica hacían llegar a aquel recóndito lugar. Obviamente las noticias debían de perder actualidad, ya que con toda seguridad llegaba con varios días de retraso. Caminé hacia la puerta un tanto contrariado, pues esperaba recibir como mínimo una mirada de aquella bella mujer, cuando escuché su voz preguntar. «Parece español, ¿verdad?», inquirió la dama. «Sin duda», aseveró el caballero. Pasé por mi habitación, tomé mi sombrero blanco con la toquilla negra, que me daba la imagen de un resuelto galán de cine de los años 30, que pasaba en la soledad de la isla sus últimos momentos de vida. Al fondo, junto a la orilla, una hamaca blanca con franjas azules me esperaba. Caminé hacia ella mientras me iba desabotonando mi camisa de algodón. Mi torso, así como mi espalda y brazos, resultaban pálidos, frente a las rojizas partes visibles de aquellos habitantes del mundo, desperdigados por la orilla del mar y que caminaban como hormigas que buscan la comida y regresan a su hormiguero. Poco se podía extraer de aquella visión, solo vientre obeso y de pecho con abundancia de vello blanco, con los calzones que parecían sujetar sus infladas barrigas, que se movían arriba y abajo a cada paso que daban. Ellas con unos bikinis minúsculos, que dejaban al aire sus descolgadas y gruesas mamas, sus vientres con pliegues y sus piernas celulíticas, pero eso sí, rojizas. No cabía duda que el sol había dado buena cuenta de ellas. Tal vez en otras islas más populares y promocionadas turísticamente las cosas fueran diferentes, pero aquí en los confines de la tierra, esto era así, y solo mi curiosidad de escritor me hacía fijar en ello. Saqué de mi saco de baño una crema protectora y me impregné brazos y tórax, los hombros y el rostro, y quedé tumbado entre sol y sombra de mi techo de paja. Tal vez llegué a dormitar durante un corto espacio de tiempo. Alcé mi sombrero que cubría parte de mi cabeza y mi frente al escuchar cerca de mí alguien que me hablaba en un español con un fuerte acento caribeño. En la contraluz vi el dibujo de una mujer joven rubia, y su ropaje blanco era bamboleado por una discreta brisa marina. Me incorporé por cortesía, y llevándome las manos a la frente a modo de visera,
pude apreciar la belleza de aquel instante, ya que ella modificó su situación para que el sol permitiera verla en todo su esplendor. Se trataba de un sueño o tal vez una diosa que se ponía a mi alcance para hacerme la estancia más llevadera. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665559862. Somos tu editorial de autopublicación. ¿Puedo preguntarle qué desea? La respuesta no se hizo esperar. Soy la dueña, gerente y recepcionista del hotel donde tengo el placer de tenerle hospedado, y me comentan en recepción que dejó usted sin firmar su ingreso ayer cuando llegó, así que cuando pueda, pásese por el mostrador. Disculpe las molestias y que pase un feliz día. Únicamente fui capaz de balbucear una afirmación, sin duda que lo haré. Seguí con la vista el caminar de aquella mujer hacia el edificio central de aquel coquetón hotel. Sin duda la decoración ha salido de la imaginación de ella. Sus ojos oscuros y su cabello rubio, sus blancos y relucientes dientes, contrastaban con el natural bronceado producto de muchos años de estancia en aquel lugar. No tendría más de 40, un cuerpo moldeado se presumía bajo aquel vaporoso vestido a cada paso que daba. Quieto, Adolfo Lomas, tú no has venido a este lugar a enamorarte de ninguna mujer. Lo pensé en voz alta, me restregué los ojos y cambié mi mirada hacia aquel hormiguero que había menguado en su cantidad pero no en calidad. Sin duda, la hora del almuerzo estaba próxima y aquellos seres se disponían a prepararse para devorar aquel buffet libre que se presumía iba a ser abierto en breve. Recogí mis pertenencias y marché un tanto expectante hacia la recepción del hotel, pero cambié de opinión. Decidí pasar previamente por mi habitación, donde una bendita y fresca ducha eliminó de mi cuerpo la crema y la arena que mi piel no había absorbido. Comprobé el leve cambio de color de la piel de mis brazos y pecho, sin rojeces gracias a la protección solar, que había utilizado en aquella toma de contacto con el astro, en mi primer día de mi último viaje. Vestido con cierta formalidad, me dirigí a la recepción, con el fin de dejar resuelta aquella anomalía y posteriormente acercarme al comedor, donde la marabunta seguramente ya habría pasado. El mostrador estaba vacío, golpeé el timbre de llamada, y de detrás de un precioso biombo apareció su dueña, gerente y recepcionista, que me sonrió a la vez que me hacía saber que no era necesaria tanta premura. Sacó los papeles, los puso sobre el mostrador, me entregó un humilde bolígrafo y con su dedo índice me señaló dónde debía de firmar. Lo hice con diligencia y le miré fijamente a sus profundos y misteriosos ojos negros, mientras le preguntaba. ¿Algo más olvidé hacer, ayer cuando llegué? Nada más, señor, repito, que tenga buena estancia entre nosotros y estamos a su entera disposición. Dio media vuelta recibiendo mis palabras de agradecimiento mientras desaparecía por detrás del biombo. Marché hacia aquel comedor, donde al llegar, observé una repetición del momento del desayuno, codazos y empujones para llegar a la abundante mesa que soportaba las viandas de aquellos presumibles suculentos menús. Volví sobre mis pasos y tomé el camino del bar, donde tomaría un reconfortante cóctel mientras se resolvía aquella especie de batalla campal que se estaba produciendo en la sala comedor. A la pregunta de, ¿qué va a tomar el señor? Sorpréndame. Gracias, señor, por su confianza. ¿Le parece bien un cóctel margarita? Sí, por favor, con poco tequila a poder ser. Faltaría más, señor. Me entretuve observando el palmeral a espaldas del bar, que se cimbreaba a causa de la fuerte brisa que el Caribe con sus radicales cambios acostumbraba a mostrar. Volví la mirada hacia la puerta de entrada donde la gran dama del desayuno y su sudoroso esposo hacían su aparición. Hice como que ignoraba su presencia, cuando escuché a aquella mujer dirigirse a mí para preguntarme si efectivamente era español.
Sí, si es que ser de Madrid, es ser español. Ella soltó una carcajada, sin duda le hizo gracia mi respuesta, confirmándome con el asentimiento de su esposo que ellos eran vascos. De San Sebastián por más señas. Vaya sorpresa, había acertado mi primera predicción a la hora del desayuno. ¿Desean tomar algo?, preguntó el atento barman, dirigiéndose a la pareja. Sí, lo mismo que el señor, ¿y tú, Alberto? ¿Qué vas a tomar? Tal vez un zumo de piña natural. Está bien, respondió el aparente sumiso y ceboso esposo. Una mueca de su rostro dio a entender que un chacolí hubiera sido mejor, pero en este maldito lugar desconocen este vino tan puntual. Nos acercamos los tres a la barra, mientras degustábamos nuestras bebidas, momento que aprovechamos para las presentaciones. Arantxa Olaechea, de Olano, soy su esposa, y él Alberto Olano Cortabarría, industrial y constructor. Adolfo Lomas, pensionista, para servirles. Estrechamos nuestras manos y Alberto aprovechó el momento para comentarme. Estamos de vacaciones porque mi esposa se aburría mucho en San Sebastián y le hacía falta un cambio de aires, al mismo tiempo celebrar, con 2 años de retraso, nuestras bodas de plata. Ya estuvimos aquí en nuestro viaje de recién casados, pero esta isla era otra cosa. Y estoy aquí, pero estoy allá, ya que son muchas las preocupaciones que dan mis numerosos negocios, pero qué narices, también me merezco un descanso de vez en cuando, ¿no cree usted, señor Lomas? Sumamente necesario y más a su edad. Terminamos las bebidas y marchamos hacia el comedor, no sin antes ordenar el cargo de la cuenta, a mi habitación la 102. La mayoría de los guiris habían desaparecido dejando el buffet temblando. Los empleados se apresuraban a rellenar las mesas, con espléndidas bandejas, donde el marisco y el pescado prevalecían sobre el resto de alimentos. En unos minutos todo estaba en orden para este segundo turno, donde los comensales eran menos vociferantes. Me llamó la atención la presencia de un solitario cliente, que conversaba con un camarero que se apresuraba a montar su mesa. Él iba corrigiendo la posición de los cubiertos, copa y servilletas que aquel profesional le iba colocando. «Merci, garzón», pronunció en un delicado francés, y le alargó la mano con una suculenta propina a juzgar por la expresión de sorpresa del garzón. Ahora, como en todos nuestros programas, hacemos una entrevista al autor o autora para que nos hable de su trabajo. Hoy estamos con un escritor veterano en cuanto a escritura, pero joven en cuanto a publicación, Eduardo Martínez Bonet. Nace en Navajas, Castellón, en el año 1946. A los 14 años deja el Instituto Laboral de Segorbe, donde estudia bachiller para ingresar en el mundo laboral, cuya empresa se desplaza a Aldaya, Valencia, arrastrando a una parte importante de sus obreros. Su gran devoción es la radio, tomando contacto con Radio Valencia, quien lo designa corresponsal en Aldaya. Colabora con radios municipales, tanto en Aldaya como en Alacuás, con el programa de su creación, La Hora Bruja, programa de tertulias sociopolíticas y culturales. En su pueblo natal, Navajas, es requerido para poner su voz a todo tipo de actos deportivos y culturales, a lo que accede gustosamente y de una forma totalmente altruista. Su gran afición a la escritura le da salida a través de redes sociales, hasta que toma la decisión de escribir para publicar su primera novela. Su ópera prima es la novela Caminando hacia el último viaje. Hola Eduardo, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Eduardo Martínez Bonet? Contestando a tu primera pregunta, te diré que Eduardo Martínez Bonet es un ser humano que no ha tenido una vida excesivamente fácil, pero tampoco difícil. Quiero decir que conocí, por mi fecha de nacimiento, conocí lo que fue la posguerra, supe lo que era merendar boniato y paniza. Paniza era pan de maíz, y que también tuvo la gran suerte de nacer en el seno de una familia muy tirada hacia adelante y con ganas de buscar futuro para los hijos. Y de hecho, pues yo a los 10 años, mi padre regentaba un bar y ya era un colaborador directo de los fines de semana, de echar una mano. Bueno, también teníamos una central de teléfonos donde pues era telefonista en momentos determinados, es decir, y tenía tiempo para jugar al fútbol,
para salir a jugar a la plaza y para todo, es decir, que esto no me condicionaba. Pero a los 14 años y en pleno tercer curso de bachiller, por supuesto que estaba repitiendo porque era un repetidor habitual, pues me sacaron para trabajar en una fábrica y al poco tiempo, esto fue en el mes de febrero, en el mes de junio, el dueño de la fábrica decidió que se trasladaba de donde estaba ubicada en Segorbe aquí a Aldaya. Y bueno, nos tuvimos que venir para acá con la fábrica porque era nuestro medio de vida y yo trabajaba en la fábrica, pues eso de traidor. Aquello de trae el botijo y trae la escoba y barre, trae, era así constante. Pero bueno, lo que hacía era que por las tardes, noches, antes de cenar, iba a las clases nocturnas de don Juan Martínez Torres, que era un maestro republicano que no podía ejercer su profesión y que lo hacía en su casa y nos daba contabilidad, mecanografía y lo que se llamaba cultura general en aquellos momentos, ¿no? Don Juan fue para mí la verdad, un ejemplo a seguir y al poquito tiempo de aquello, de estar allí, a los 4 años, porque para mí era poco tiempo, los 18, pues ya pasé de la fábrica de ser el traidor, pasé a ser el que ponía los sellos a las cartas, ¿no? Bueno, hice seguramente algún tipo de méritos, como sabía contabilidad y mecanografía, pues cuando regresé del servicio militar, que también me tocó, me pasaron al departamento de administración y llevaba la contabilidad de la empresa. Ahí fue hasta los 20 y pocos años, donde pasé ya al departamento comercial y no he dejado otra cosa desde entonces hasta ahora que vender. Lo mío ha sido dedicarme a ello. En la última época de mi vida, ya con cierta edad, tuve la gran suerte y el prestigio por parte que me daba la empresa de estar de director comercial en una empresa de fabricación de instrumentos musicales de viento metal, única en España. Bueno, ahí fue donde yo me lancé. ¿Y por qué Eduardo ha pasado por tantísimas empresas? Porque siempre iba buscando algo que me sugiriera felicidad y no encontré al final, y bueno, ese es Eduardo. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Sí, realmente he tenido un hobby que ha sido para mí una delicia, que es la locución. Me he pasado desde muy joven colaborando en todos aquellos eventos que se producían donde hacía falta una voz, y tanto deportivos como culturales, y sobre todo la radio. La radio ha sido para mí como un bálsamo. Yo esperaba en emisoras, siempre trabajaba en emisoras locales, evidentemente, exceptuando un tiempo donde participé en Radio Valencia, y sí, como corresponsal en Aldaya, y Radio Valencia era de la SER, de la Sociedad Española de Radiodifusión, y ahí estaba. Pero un alcalde me eliminó no le convino lo que dije. Y bueno, la verdad es que ese hubiera sido eso. Yo me confeccionaba mis propios guiones, creaba los propios programas. De hecho, hay un programa en Radio Aldaya que se sigue dando todas las semanas, con un programa que se llamaba La Hora Bruja, que fui yo su creador, y que la pasé por 4 o 5, el programa lo pasé por 4 o 5, Radio Alacuás, Radio Eco, sí. Bien, quiero decir que ese ha sido mi gran hobby. El deporte, pero desde el punto de vista de contemplación. O sea, me ha costado un esfuerzo
Él además era realmente, francamente, muy malo jugando al fútbol, que era lo que se llamaba entonces, ¿no? Pero sí, aparte de escribir, escribir me encanta, me sublima, me pongo en la nube cuando escribo, pues ha sido la radio, evidentemente, sí. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? No, la verdad es que no tengo ningún tipo de manía a la hora de escribir, ni ninguna rutina. Escribo sencillamente cuando me apetece. Es decir, hay mañanas que inclusive tengo un madrugón porque me he despertado y se me ha ocurrido algo que hacer, ¿no? Pero a lo mejor me paso otros días sin sentarme delante del ordenador o me paso un día entero sin moverme. Es decir, no tengo una norma ni es según me viene, ¿no? Y lo que sí que procuro mantener es la mente siempre abierta a todo lo que escucho, para de las cosas que escucho, de personas inteligentes, que las hay y muchas, de los tertulianos importantes, extraer cosas que me pueden servir para lo que yo quisiera escribir luego. Pero no tengo para nada un ritual, no, para nada. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? ¿Desde cuándo escribo? Pues la verdad es que desde que existen las redes sociales, pues todos los días. Y hace años de esto. Con anterioridad hacía mucha poesía, pero la verdad es que me producía una serie de situaciones fuertes en mi corazón, en mi ser, ¿no? La poesía me aturde, me aturde. Y entonces, bueno, me creé personajes, como por ejemplo tengo un personaje que escribía en las redes sociales, que es una hamaca, una simple y sencilla y humilde hamaca que habla y que cuenta la vida a través de su visión, ¿no? Y la verdad es que esto hizo furor entre la gente conocida, ¿no? Y me lo siguen pidiendo, ¿y por qué no las unificas todos los comentarios de la hamaca y haces un libro y tal? Pero nunca se me había ocurrido hasta que tuve un día, hay un personaje para mí en mi familia que era genial para mí esta persona, era un hombre que significó mucho, aparte de mis padres, evidentemente, un tío mío, un hermano de mi madre, el cual tenía una vida muy sencilla y a la vez muy compleja, muy compleja. Y decidí escribir un libro, que por cierto no se ha publicado nunca, donde era la historia desde su regreso del campo de concentración después de terminar la guerra hasta el momento de casarse y tener hijos y tal, ¿no? Pero fue un escrito, ciento y pico de folios, que los encuaderné con gusanillo y los repartí entre la familia. Y entonces fue cuando la familia empezó a decir, oye, ¿por qué no haces algo más? Y lo publicamos y tal. Porque parece que les hacía llorar. Mi relato les hacía llorar. Bueno, pero no, o sea, no sé, era un buen redactor, eso sí. O sea, yo recuerdo que cuando se hacía una redacción, mira, te voy a explicar un pequeño detalle. Yo, entre otras cosas, tuve que hacer, por imperativos legales, que se diría ahora, el ingreso en la universidad para mayores de 25 años. Porque en un lugar donde estaba trabajando dijeron, el que no tenga titulación superior o tal, va a la calle. Entonces no tenía más remedio, como no había podido terminar el bachiller, que, bueno,
Y recuerdo que me presenté para psicología. Y uno de los temas que me tocó era para poderse lucir escribiendo. Hice 3 páginas, en un momento 3 folios. Y claro, me aprobaron, evidentemente. Y además me hizo el, el profesor, me hizo localizar porque quería conocer de dónde había yo sacado tanta información, siendo que había mucho de improvisación, lo que ellos decían allí. Sí, sí, fue curioso, pero eso ya era con 30 años, o sea que no, de la infancia no. ¿Se podría decir que la literatura ha sido parte de tu vida? Hombre, la literatura parte de mi vida. Bueno, pues sí, en los últimos años. Es decir, los últimos 10 años para mí ha sido vital, pero quiero decir con esto que no ha sido, ni he pensado jamás en ser un escritor del futuro. No, yo escribía para mí, para sentirme bien, para sentirme a gusto, para plasmar mis ideas, mis conceptos y poco más. Era mi mujer a la que le leía lo que había escrito en el día y ella era así, ella era bastante insistente en que podía recopilarlo, pero no. Caminando hacia el último viaje, ¿está basada en algún hecho real o es pura imaginación? No, que caminando hacia el último viaje no, ni nada de autobiografía, ni nada parecido, ni hechos reales, ni nada, es todo pura imaginación. Yo comencé a escribir este libro, pues como hago las cosas yo, es decir, ponerme delante del ordenador y buscar un título, que es el que me va a hacer seguir. Y era El último viaje. Después, por razones, hubo que añadirlo de caminando. Pero, perdón, no. Iba escribiendo y a medida que iba escribiendo iba creando las figuras de los personajes que a mí me interesaban y que quería dejar muestra de todo un espectro de personas y de seres humanos que van a un lugar por distintas cuestiones y distintas necesidades de tipo personales, ¿no? Y ahí me iba enredando hasta el punto de que, me fui a hacer una novela que no era la que yo pensaba, porque yo en principio quería que tener unas plácidas vacaciones, este era y no meterme en camisa de 11 varas. Pero ya sabes que los escritores somos así, no podemos pasar sin meternos en líos. ¿Cuál es la motivación que te lleva a escribir este libro? Bueno, como ya te decía, el motivo no fue otro nada más que dar rienda suelta a la imaginación. Me sentía esos días muy como que estaba ya al final de mi vida, un poco era eso, y quería dejar algo para el futuro, para que mis hijos pudieran tener un recuerdo mío, pero de eso a lo que salió, pues más bien no. Seguramente ese será otro, pero en este caso no era así. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Bueno, lo bien cierto es que yo he sido un lector empedernido durante toda mi vida y he disfrutado mucho leyendo, ¿no? Entonces, no sé, el hecho de publicar la novela ha sido para que, se conozca un poco eh, mi criterio de lo que es la vida, ¿no? Y sobre todo que tenga la posibilidad la gente de leer algo que no sé cuál va a ser el resultado. No puedo ni pensarlo. La verdad es que estoy muy, muy preocupado por la respuesta que puede dar el público, porque en esto sí me siento
responsable de haber hecho algo que no sirva. Pero sí, la lectura entretiene, pero a la vez crea una simiente en el cuerpo y en la cabeza de los seres humanos que nos hace ser de una forma u otra a lo largo de nuestras vidas, sí. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Hombre, respecto a la relación autor-lector, esto sería lo ideal, ¿no? Es por lo que escribimos, para que exista esa especie de comunión entre ambos. Pero yo lo veo sumamente difícil. Para eso hay que ser un gran escritor, para llegar un poquito a crear esa comunicación. Yo creo que me falta mucho para llegar a esto. Pero en el próximo libro, que está a punto de acabarse, aquí sí que se da más este hecho concreto, ¿no? De bajar el nivel del personaje con el objeto de que se vea reflejada más sociedad y haya una mayor comunión. Sí, estoy de acuerdo con que es fundamental. De todas las formas, sería bonito poder hacer reuniones de lectura donde los autores, ya no es mi caso, sino los autores en general, explicasen y entrásemos en una dinámica de por qué esto es así, por qué piensas que esto es así, ¿no? Esto sería ideal. Yo creo que sería algo que hubiera que fomentar, porque la verdad es que estoy observando de que somos muchos los escritores noveles que estaríamos dispuestos a lo mejor a hacer este tipo de fórum, ¿no? De sentarnos y decir, bueno, pues mira, mi libro está escrito esto, este personaje es así, piensa esto porque es así, y llegar a una serie de conclusiones. Sería bonito, sí, evidentemente sería muy lindo. ¿Cómo tienes pensando organizar la promoción o presentación de tu novela? Bueno, aquí sí que tengo, me pasa algo curiosísimo, ¿no? Lo cuento porque tiene su gracia, ¿no? Hombre, evidentemente yo tengo una familia que son muy festeros, ¿no? Y que enseguida, pues haremos una presentación con, bueno, vamos a ver. Presentaciones todas las que sean necesarias. Yo el contacto con las personas, con los seres humanos me encanta, me maravilla, disfruto de ello. Me pondría a su disposición y les contaría todos los entresijos de mi. Pero lo curioso que me ha ocurrido, precisamente esta mañana, sin ir más lejos, se ha puesto en contacto conmigo la chica que lleva la biblioteca de mi pueblo, de Navajas, diciéndome, por favor, que organicemos una fecha para presentar mi libro en Navajas, porque está la gente muy interesada y sería muy bonito. Pero esto, vale, o sea, bien, es mi pueblo, es una chica que es como si fuera una sobrina mía, y lo entiendo, pero que el alcalde de un pueblo del Alto Palancia me mande un WhatsApp diciéndome, tienes el ayuntamiento, mi ayuntamiento, donde yo soy alcalde, a tu disposición para hacer una presentación. Digo, ostras, que estoy despertando interés y la voy a hacer. Evidentemente, todo lo que sea. Redes sociales, que tengo una comunicación, tengo, no sé, en el Facebook tengo un montón de amigos con los que comparto a diario cosas, ¿no? Pero sobre todo ahí, en la mesa, ¿vale? Y con un micrófono delante, que es como yo mejor me defiendo. Pues las que hagan falta, pero no por el hecho de vender libros, no es mi objetivo, sino de poder, si hay alguna duda, poderla desmontar la duda y estar con la gente, que me encanta, me maravilla. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? El equilibrio entre realidad y ficción. Bueno, en
En mi caso concreto y en esta novela que he escrito, es ficción total y absoluta, pero en el fondo es realidad. Es decir, estas circunstancias que se dan aquí, se dan de hecho, y después aparecen cuestiones que dicen, la gente no entiende, y la policía dice cuál es el motivo por el cual se ha llegado. Sí, es que estas cosas se producen. O sea, las envidias, las posturas egoístas, todo esto se produce con muchísima asiduidad en el mundo en el que nos movemos. Y entonces hay veces que la realidad está por encima de la ficción. Esto es así, por mucho que nos esforcemos en que la ficción sea algo más sublime, ¿no? Suponemos que para un autor novel como tú, esta novela habrá sido sin duda un auténtico reto. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado a la hora de escribir esta novela? El desafío mayor, pues, que me estaba alargando en la escritura, no sabía hasta dónde podía llegar y había que ponerle un final a la novela. Entonces, ahí, en esa cuestión, bueno, fue donde tuve que madurar mucho y, bueno, no voy a desvelar nada, pero creo que conseguí un buen final de obra, claro está. Ese mayor desafío que sufrí. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Bueno, sin duda alguna, soy un seguidor, ferviente seguidor, y leo todo lo que publica. Bueno, todo no, porque publica mucho y vale mucho dinero todo, pero Pérez Reverte. Pérez Reverte es para mí, cuando les escucho hablar, mira, hay una cosa curiosísima que os voy a contar. Hace poquito salió en una entrevista que le hacían en un programa de televisión de Antena 3, y explicaba la novela, bueno, explicaba la novela, explicaba cuál era el concepto. Y estaba escuchándole, le dije a mi mujer, voy a darme prisa en acabar la novela, porque si no van a pensar que es un plagio. Porque es que pensábamos lo mismo. y, y es curioso, sí, es curioso. Y bueno, el otro día tuve la oportunidad también de escuchar a Eduardo Mendoza, que me parece un genial, un tipo genial. Y también coincido en la mayoría de las expresiones. Ese concepto que él decía, trágico cómico, ¿no?, que tiene en sus novelas habitualmente, pues en esta última que estoy escribiendo yo, dije, joder, si es que estoy haciendo algo parecido a lo que está diciendo este hombre. Bueno, sabemos que todas las personas que están alrededor. No obstante, mi escritor de cabecera y el que le compré, yo creo que compré todas las obras que escribió en su momento, fue Morris West. Sí, era un fenómeno. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? El lugar de escritura, obviamente, es mi despacho, donde tengo mi biblioteca, y tengo mi ordenador y todos mis conceptos, porque también me encanta mucho la música y soy un melómano también increíble. Tengo cantidad de música clásica, ¿no? Y ahí me pongo música, me pongo a Mahler, me pongo a Bach, Mozart, Haydn, y mientras escribo, sí. Es curioso esto. Pero sí, mi despacho, no tengo otro lugar. ¿Te gustaría dedicarte únicamente a la literatura, pudiendo dedicar todo tu tiempo a escribir y documentarte? Gente que no es que me gustaría, es que me gusta, es que lo hago a diario. Y cuando me apetece seguir el ritmo de la novela que estoy escribiendo, pues paso página y escribo un poema, algo que en este momento me llegue, alguna situación por la que estoy viviendo, que estoy pasando, o que está pasando mi familia, lo reflejo, inclusive el tiempo, ¿no? El, el sol, el estar nublado, el tener una luna
plena. Bueno, todas estas cosas sí, me retienen, sí. Eduardo, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradeceros sinceramente, de todo corazón, el hecho de esta entrevista que me habéis hecho, porque me habéis hecho pensar en cosas que jamás hubiera yo dicho y publicado. Así que un abrazo para vosotros y para todos vuestros oyentes.
Hasta aquí el programa de Tardes Literarias de hoy. Quiero agradecer a Dani Miralles que compusiese el tema de fondo para este programa. Os esperamos la semana que viene, que volveremos con otro autor o autora que nos presentará su trabajo. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.